Ya estamos con el primer invitado porque está en línea Lucas Romero, politólogo, director de Sinopsis, que esta semana sacó una encuesta muy interesante con respecto a cuál sería la provincia modelo para hacer negocios y tener un buen ambiente próspero para que crezca cualquier emprendimiento. ¿Y cuál es? crees vos? A ver, como provincia, déjame pensar que sea Distrito, distrito, no, digo, a ver, bueno, Ciudad de Buenos Aires, porque claro. provincia de Buenos Aires es medio complejo, es como muchas, es muy grande y tenés como diferentes perfiles. Santa Fe tiene el puerto, me parece que es interesante, que es algo que se valora sobre todo para los que son exportadores. Pero bueno, también tiene problemas de infraestructura muy grandes Santa Fe. Exactamente. Las rutas santafesinas no son desastrosas. Uno cuando cruza de Córdoba a Santa Fe es como si pasara a un país de África, y no estoy exagerando. Y demoran mucho para hacer las obras. La autovía de la Ruta 34, que es la que va hacia el norte de la Argentina, que hacen obras de estar 6, 7 años y no se termina. Que conecta la Ruta 19 hacia el norte, esa termina creo que en Chaco, la 34. Bueno, esa autovía sigue para... Bueno, todas esas cuestiones, así con lo cual, ¿qué me queda? Bueno, nosotros Mendoza. inflamos... Bueno, por suerte no... ¿No es Mendoza? Sí, por suerte veo que no querés a tu lugar de residencia. Por suerte lo tenemos a Romero, que nos va a contar cuál es la provincia que elegirían que eligen los argentinos para hacer buenos negocios. ¿Cómo anda, Romero? Buenas noches, gracias por estar en Posta. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan, Diego, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo andas? ¿Cuál es la provincia en la cual hay que hacer negocios según tu encuesta? La respuesta es la provincia en la que efectivamente están ustedes, es Córdoba. Ajá. Solo una aclaración respecto de cuál era el foco específicamente que buscábamos con la pregunta. En realidad, es un estudio, la respuesta responde al estudio nacional nuestro de agosto. En los estudios nacionales nuestros tenemos las preguntas habituales que monitorean las tendencias y el clima de opinión pública en términos generales, pero siempre tenemos preguntas de coyuntura y muchas veces apelamos a alguna pregunta que nos aporte algún elemento de entendimiento en alguna dimensión de la escena política o del proceso político que pueda ser interesante. Y la verdad es que en este contexto en donde creo que Milei ha puesto a los gobernadores y a las provincias en un lugar protagónico del proceso político, quizás como nunca, las ha buscado para interlocutar, para confrontar, para firmar el Acta de Mayo. Bueno, nos apareció la necesidad de pensar, bueno, qué percepción tiene el público en general respecto de qué modelo económico productivo es el que se ve más atractivo para proyectar a escala nacional. Mira. ¿No? ¿Cuál es el aspiracional de la opinión pública nacional respecto de lo que ven en cada uno de los modelos económicos productivos en una realidad productiva provincial que es muy variable, ¿no? Tiene, digamos, las provincias esencialmente agropecuarias, aparecen las provincias petrolíferas o hidrocarburíferas con mucho peso en este último tiempo, obviamente también las provincias en donde el litio se ha transformado en un recurso estratégico. Bueno, nos resultaba interesante hacer la consulta y bueno, la respuesta fue Córdoba, 24,8% del total de la muestra señaló a Córdoba como el modelo gran mayoría atractivo. En segundo lugar aparece la provincia de Buenos Aires con 22,4%. Y en tercer lugar aparece lejos la ciudad de Buenos Aires. Acá la aclaración es, obviamente que teníamos en consideración que podía haber un sesgo de identidad provincial. Es decir, que la gente de la provincia elija su propia provincia, pero quisimos poner a todas en la misma condición, aún siendo algunas más grandes que otras, lo cual pone en valor a Córdoba como principal provincia elegida, porque obviamente la provincia de Buenos Aires, que es la segunda, casi el 50% de las menciones vienen de bonaerenses. Claro. Que son, digamos, la población mayoritaria de la Argentina y que tienen ese sesgo de identidad provincial y eligen a su provincia. Bueno, en ese contexto en donde Córdoba corría en desventaja con la provincia de Buenos Aires, aún así terminó siendo Córdoba elegida como la provincia modelo en términos de su modelo de desarrollo económico productivo. ¿Y qué es lo que valoraban? ¿Por qué Córdoba? Bueno, a ver, interesante después hacer un doble clic, claro, ¿no? Podría ser el puntapié para una investigación más profunda. Pero, a ver, algunos datos interesantes que surgen del entrecruzamiento de los datos. Por ejemplo, casi el 45% de los jóvenes menores de 30, dijo Córdoba. Mira.
Y muchas mujeres también. Sí, hubo un sesgo a favor de las mujeres en la elección de Córdoba, es decir, las mujeres eligieron más que proporcionalmente a los hombres Córdoba. Y después, bueno, obviamente que en las miradas regionales, Córdoba, bueno, en la región centro, Córdoba tenía provincias, como ustedes lo decían, provincias que competían también con modelos productivos, económicos productivos atractivos, que ellos Santa Fe, Entre Ríos, la propia provincia de Buenos Aires como región, digamos, patagónica, como región agropecuaria, perdón. Sí. Pero interesante que en el norte Córdoba obtuvo muy buena cantidad de menciones, no así en la Patagonia, en donde crecían las provincias patagónicas, como Río Negro y Neuquén, que ensanchaban el número de respuestas, entonces eso la volvía a Córdoba menos competitiva, pero en todo caso, interesante el dato de que desde el norte se ve a Córdoba como un modelo de desarrollo. Lucas, vos sabés que hay un periodista de Córdoba que hace poco lo entrevistaron para La Voz del Interior, que es Miguel Claria, y Miguel Claria dijo, ¿cuál es tu deseo? Le pregunta, creo que Sergio Carrera hacía la nota, y decía, me encantaría vivir en la provincia que dice Schiaretti que tenemos, o en todo caso que dice el cordobesismo que tenemos. Y yo pensaba, los debates presidenciales con la presencia de Schiaretti, porque me acuerdo que con el primer debate creció mucho la imagen y aparecieron muchísimos memes con la Córdoba ideal que planteó ahí en los debates Juan Schiaretti cuando estaba la República de Córdoba. ¿Esto pudo haber influido? ¿Hay una percepción de una provincia que cuando uno pasa un tiempo acá no está o nosotros no la vemos? No, a ver, yo creo que Córdoba se ha transformado en una suerte de referencia para el interior productivo de la Argentina. En ese contexto, yo sumaría también un factor que me parece que se ha vuelto a nivel nacional un factor que pudiera también poner la mirada sobre el interior, que es esta suerte de, entre comillas, desprestigio que tiene el AMBA, ¿no? Con todas las problemáticas del AMBA, y que a lo mejor ha vuelto a esta zona muy poblada y económicamente muy relevante, porque no deja de ser el AMBA una zona que aporta mucho al Producto Bruto Interno, pero una zona que es vista con muchas problemáticas, con muchas carencias, con muchos déficits. Y yo quisiera, digamos, destacar esto de los jóvenes, ¿no? Porque también Córdoba se ha transformado en una suerte de centro de atracción universitaria. Claro. Bueno, sobre eso déjame que te muestre, Lucas, porque es interesante. Pon la placa anterior, Fede. Mira, acá estamos con la placa de tu estudio. Con el sesgo de sexo y edad. Dos cosas me gustaría que veamos. Bueno, ahí tenemos, obviamente, los jóvenes entre 16 y 29, 44% elige Córdoba. Pero vamos al anterior donde estaba la cuestión regional, porque ahí me parece que hay otro dato que lo quiero atar con otro. Mirá desde dónde más eligen a Córdoba. Sí, del norte. Cava, 31,3, y el norte. Hace poco, en un programa de Rosario que se viralizó, un corte en Twitter, hablaban de las referencias que tenía Córdoba, cómo era como un referente al norte. ¿Que hacía referencia de Tucumán? O era de Tucumán, no me acuerdo si era Tucumano o rosarino. Sí, que era Córdoba como la ciudad, la cosmopolita del norte del país, y esto por ahí lo referencia, y que también tiene que ver con la cantidad de chicos, de estudiantes que vienen del norte a Córdoba, no se van a Buenos Aires. Y como por ahí Rosario estaba más emparentada con el puerto, con la parte más porteña, si se quiere, de la conformación del país. Es muy interesante eso, que se referencia acá, 35% de las personas que eligen Córdoba son del norte, o sea, en el norte, Córdoba, perdón, trepó el 35%. Eso ¿cómo lo analizas, digo, esta referencia de Córdoba con el norte? Sí, yo ahí agregaría otro factor que, de vuelta, ¿no? Son elementos que pudieran ser motivadores de un estudio de mayor profundidad sobre cuáles son los motivos, las razones por las cuales la gente percibe esto que muestran estos resultados. Pero también Córdoba es un centro turístico muy relevante del país. Eso significa que mucha gente del resto del país va a Córdoba y tiene allí una percepción, una mirada sobre una provincia que, desde el punto de vista infraestructural, es una provincia que está en un nivel por encima del promedio, ¿no? Sí, yo, claro. como capitalino y como bonaerense, porque yo soy de la provincia de Buenos Aires, nací en Junín, viví mucho tiempo en La Plata, viví en la ciudad de Buenos Aires, y viajo por el interior, y digo, cuando uno hace el trayecto desde Buenos Aires hacia Mendoza, por ejemplo, y atraviesa provincia. el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y Córdoba,
puedo asegurar que la percepción de las diferencias infraestructurales es muy evidente. Las rutas que comunican las poblaciones de las sierras, acá en el cordón turístico, son muy superiores a las que comunican a toda la costa de Buenos Aires. Y la gente que, por ejemplo, me ha pasado con gente conocida que ha llegado y ha hecho en la ciudad de Córdoba la circunvalación, esta avenida que rodea toda la ciudad, que vos te bajás del aeropuerto. Otro país. Claro, es otra. Viste que al final vos no querés Córdoba y Córdoba realmente estamos muy bien. Tiene razón el gobernador. ¿Cómo no voy a querer Córdoba? Lo digo quizás desde afuera, que a lo mejor desde adentro no se percibe, pero desde afuera se percibe claramente una diferencia en términos infraestructurales. Entonces, si es una provincia en la que, digamos, todos los tiempos de veraneo, de vacaciones, pues pueden ser de invierno también, arriban a Córdoba y pueden percibir eso, bueno, probablemente eso también alimente la idea de que, bueno, ahí hay un modelo a copiar, un modelo a proyectar a nivel nacional, que era un poco el foco que poníamos en la pregunta. Y te sumo otro dato. Vos sabés que acá en este programa hablamos con muchos empresarios, de hecho hoy tenemos un empresario invitado después, y te acordás en la campaña del año pasado, era muy difícil encontrar a alguien empresario radicado en Córdoba, que hablara en contra del gobierno. Al contrario, por más de que no fueran del palo, todos hablaban del acompañamiento que había tenido los gobiernos de Schiaretti, que me imagino que siguen ahora con Yarlora, hacia el sector empresario, digamos, la promoción de la industrialización también. Eso te acordás que era una constante de cualquier sector. Lo podemos aprovechar, Lucas, te podemos aprovechar, Lucas, con 2 o 3 preguntas de política nacional. Sí, que sacamos de acá bastante, ya nos agrandamos los cordobeses, vamos a hablar del barro ahora. Como no vamos a meter un presidente de los cordobeses por dentro de 4 años, primera consulta, se va a conocer una encuesta en Córdoba que el político con mejor imagen positiva que tiene en el país, dentro de los cordobeses, no es un hombre, sino que es una mujer, que es Victoria Villarruel. Victoria Villarruel, ¿está siendo un problema para el gobierno de Milei, para la Libertad Avanza, o es una buena distracción para no hablar de toda la otra coyuntura? No, a ver, está siendo un problema y no es una opinión, es lo que uno percibe, ¿no? La relación entre Villarruel y Milei se ha deteriorado al punto de que el conflicto ha sido expuesto públicamente por los actores. No es una novedad que un presidente se lleve mal con la vicepresidenta. Si uno repasa los últimos 6 vicepresidentes, Scioli, Cobo, Boudou, Michetti, Cristina y Villarruel. Sí, Álvarez también lo podemos ir para atrás. Sí, Michetti fue la única que perfil bajo. Casi que podía rescatar a Michetti. Y ahí fíjense, para mí, los factores que contribuyen a que sea natural que la relación no sea buena. Tienen la misma fuente de legitimidad originaria, el presidente y la vicepresidenta, es decir, tienen los mismos votos, para plantearlo en términos concretos, pero hay una diferencia abismal de roles y funciones. Uno es el hombre más poderoso políticamente hablando del país, la otra figura toca la campanita en el Senado. Entonces, si el que le toca ser vicepresidente tiene aspiraciones políticas, el presidente tiene un desafío en administrar esa relación, en tratar de hacerla sentir importante, relevante, que tenga un lugar protagónico dentro del gobierno. Si no es así, es probable que ese vicepresidente o esa vicepresidenta empiecen a manifestar alguna incomodidad respecto del rol que le han, ofrecido en el proceso. Y con una característica muy particular, porque viendo cómo ha funcionado este gobierno, Victoria Villarruel es la única funcionaria o integrante de este gobierno a la que Milei no puede ni echar ni remover. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, tenemos a una dirigente que tiene aspiración política, que siente que no está ocupando el lugar que ella cree debería ocupar, y esto es responsabilidad del presidente. El presidente le ha dado ese lugar, le ha quitado la influencia que le había prometido en las áreas de defensa y seguridad, ha cuestionado algunas decisiones de Villarruel se ha sentido hostigada, y como es una dirigente que tiene aspiraciones, ha respondido. ¿Qué quiero decir con todo esto? Da la sensación que este es un conflicto que Milei puede encarar de 2 formas. O lo encapsula, o lo contiene para evitar mayores problemas, o lo escala. Si él decide escalarlo, ya Villarruel nos dio prueba de que ella está decidida a escalarlo. Con lo cual puede ser un problema que se vuelva más grave. Ahora, dicho todo eso, no es un problema que afecte seriamente la gobernabilidad, nunca lo fue. Hemos convivido con presidentes que tenían la relación quebrada con los vicepresidentes. No, Cristina y Alberto directamente. Aún así, eso no afectaba las condiciones de gobernabilidad porque la vicepresidenta hoy no tiene ascendencia sobre un sector importante de gobierno, pero no deja de ser una circunstancia o un problema incómodo para Milei, porque Villarruel tiene, como ustedes lo dicen en Córdoba, a nivel nacional también mejor imagen que Milei, tiene imagen negativa más baja.
Y yo creo que es eso lo que también pudiera estar ocasionando un conflicto desde la perspectiva de Milei, ¿no? La otra pregunta que me gustaría hacerte, hoy lo escuchaba a Malamud con María Laura Santillán y explicaba o daba un concepto que me parecía interesante, que es algo así como el consenso sobre el ajuste. Digo, que muchos todavía hacen análisis, él consideraba errados, porque pensaban que, hablando con el tema jubilaciones en particular, que el ajuste era algo malo. Y lo que, según Malamud, se ha demostrado en estos 8 meses de gobierno es que, bueno, que el ajuste tiene consenso. ¿Vos lo evaluás de la misma forma, Lucas? ¿Hay un consenso del ajuste? ¿Que es lo que sostiene todavía Milei? Sí, porque en el marco del proceso de deterioro de las condiciones económicas que ha sufrido la Argentina en los últimos años, el consenso de la discusión pública sobre esta problemática, la económica, ha concluido que el principal problema de esta descomposición económica de la Argentina ha sido el exceso del gasto público. Esto ha construido un consenso social y yo creo que ahí a muchos les sale decir, que Milei está cumpliendo lo que prometió, entonces por eso no produce insatisfacción esto del ajuste. Yo creo que tiene mucho que ver también con esto que decía Andrés, coincido en esto. Creo que a la gente se le construyó la idea de que el déficit es la raíz del problema económico en la Argentina. Entonces toleran, aceptan y no se sienten insatisfechos con un gobierno que ajusta y que muestra equilibrio en las cuentas públicas. Ahora, eso no alcanza, porque después van a tener que aparecer los resultados. Y la pregunta a hacerse es si solo con ajustar el gasto público se resuelve el problema del crecimiento y la recuperación del salario, que es en definitiva la demanda ciudadana, porque cuando la gente pedía bajar la inflación, y naturalmente Milei lo asociaba al déficit, no estaba pidiendo solamente que el índice que informa el INDEC mes a mes vaya bajando, estaba pidiendo recuperar el salario, recuperar el ingreso, mejorar el consumo, porque todo eso hace a la calidad de vida. Entonces, me da la impresión que a la larga el gobierno va a tener que mostrar recuperación económica más allá de la baja de la inflación y más allá del equilibrio fiscal. Yo te cierro con Lucas. Bueno, y te pido completar esta parte. ¿Por qué el mercado, por qué no llegan las inversiones si ya le creen a Milei que está logrando lo que por lo menos prometió, que es bajar la inflación? ¿Qué falta para que el mercado le crea, genere confianza y empiecen las inversiones en algún momento? Bueno, yo creo que el mercado no le cree a Milei que este modelo, tal cual está presentado, sea sustentable o genuinamente sustentable en el tiempo. Es decir, está mostrando equilibrio fiscal el gobierno, pero las razones del equilibrio son extraordinarias. Hay impuestos extraordinarios que se van a tener que remover, hay ingresos extraordinarios por licuación del gasto público que no van a estar presentes en el mediano y largo plazo. Lo mismo con las reservas. El gobierno acumuló reservas en los primeros 5 meses, pero en los últimos meses le ha costado acumular reservas y eso puede tener que ver con algo que le preocupa al mercado, que es cuál es el tipo de cambio de equilibrio de este orden económico al que estamos arribando. Y finalmente, es cierto, la inflación está bajando, pero está bajando más pronunciadamente de lo que el mercado esperaba, pero también la actividad está cayendo más pronunciadamente de lo que el mercado esperaba. Entonces, digamos, ¿cuál es la razón o el motivo que está produciendo la baja de la inflación? ¿Es genuino o es simplemente que están deprimidos los salarios, la actividad está en recesión y eso produce una baja de la inflación de un modo, digamos, no genuino o no saludable? Es decir, me parece que hay muchos interrogantes respecto de si este programa económico que trajo al gobierno hasta aquí no requiere una calibración, y ahí viene toda la discusión del cepo, y me parece que es esto lo que todavía tiene al mercado a la expectativa de ver si el gobierno puede sacar adelante la economía con este programa sin hacer una recalibración, o si tiene que hacer una recalibración para convencer de que el programa tiene otros fundamentos para pensar que es creíble que esto pueda generar crecimiento. Lucas, muchas gracias por estar en Posta. Gracias. Un abrazo grande, un placer. Por más informe con cordobeses, a favor de los cordobeses. Cordobeses. Bueno,